¿Qué tal, gente? Bienvenidos al cuarto capítulo de la segunda temporada de Shot de Startup. El día de hoy tenemos invitados especiales, pero ¿qué tal, mano? ¿Cómo estás? Sí, el día de hoy tenemos muchos invitados especiales, gente que ha trabajado conmigo en distintas etapas, en mi etapa corporativa, pero sobre todo en mi etapa de Agéndalo. Son personas que quiero mucho, que vinieron a ayudar mucho al proyecto. Y bueno, empezamos con Alessandra Solórzano. Ale practicó conmigo en ALM, que es esta área que siempre hablo, que trabajaba, que es Asset and Liability Management, y de ahí volvimos a coincidir juntos en Interbank, en mi breve paso por ahí, porque estuve solo 9 meses en Interbank, viendo toda la parte de fondeo y gestión de capital. De ahí también tenemos como invitados a Daniel. Daniel fue también practicante de ALM. En ese tiempo yo ya no era analista, sino ya era el subgerente del área. Él entró y me acuerdo clarito que junto con Sebastián Bravo, Sebas, que está acá, lo entrevistamos y tuvimos nuestras dudas en las entrevistas porque dijimos, este está respondiendo cosas un poco raras, pero al final no nos equivocamos. Y bueno, cada uno llegó de manera distinta a Agéndalo. De eso va a tratar el capítulo de hoy, de trabajar en startups, qué es lo que significa, pero he hecho solo una breve introducción porque quiero que cada uno se presente de la manera correcta, que nos cuente un poquito su trayectoria y de repente por qué, cómo así se animaron en primera instancia a apostar por una startup, ¿no? Entonces empecemos por Ale. Hola Ale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? José, Greco, Sebas, todos, Daniel. Yo soy de título de carrera economista, pero sí, de hecho, casi 6 o casi 7 años de mi background fueron en finanzas, específicamente en banca. Practiqué en el BBVA, ahí es donde conocí a José. Ahí tuve 2 prácticas y de ahí salté a Interbank. Ya les contaré, no sé si más adelante o quizá Greco nos va a hacer esta pregunta, pero salté y hice como un pivot de carrera al área tech. Genial, Ale. Sí, de hecho ya llevamos mucho tiempo conociéndonos y bueno, después cuando de mi paso en Interbank, justo cuando yo regreso a BBVA, conocí a un practicante que se estaba yendo, pero de ahí volvió, que era Sebas. Pero Sebas originalmente entró a otra unidad y de ahí terminamos trabajando juntos muchos años. Y hasta ahora seguimos, porque Sebas actualmente, todo el grupo que hemos invitado, actualmente trabaja en Agenda. Sebas, ahí si te quieres presentar para que todos te conozcan. Gracias por la invitación y hola a todos. Bueno, yo igual que Ale, igual que José, yo tengo mi background financiero 100%. He trabajado en unos 7 años en la banca financiera peruana. Estuve como 4 años en BVA. Ahí conocí a José, pero cuando era practicante. Creo que chambeamos un mes juntos. De ahí yo me fui a terminar la carrera porque estaba en el último ciclo, creo. Y ahí regresé a trabajar en la parte de relación con inversionistas, con otras personas dentro del equipo. Estuve unos 4 años ahí y como en pandemia más o menos di un salto hacia el BCP. Casi misma área, pero viendo otros temas también de estructura y gestión de balance. Bueno, en BCP tenía como un mandato medio corporativo, entonces había cosas de BCP, pero también de la holding de Credit Corp y los cientos de vehículos que tiene Credit Corp en toda la TAM. Estuve viendo todos esos temas de gestión de balance y al final algo ya de temas relacionados con las fintechs que tiene Credit Corp en su vehículo de Créalo. Y así fue como conocí un poquito más la parte de tecnología, un poco la parte de startups. Y de hecho venía conversando con José y cómo arrancaba Agéndalo y creo que un poquito de ambas cosas al final me animaron a dar el salto, ¿no? Y dejar la parte corporativa. Menos mal que lo hiciste, mano, porque si no, ahorita estaría sufriendo aún más con la ronda. Confirmo. Pero bueno, el último invitado del día de hoy es Daniel. A Daniel lo deben conocer ya de un video. Voy a dar unas señales del video que empezaba como support, dame El support. famoso Daniel. Daniel fue el primer empleado de Agéndalo, porque de hecho estuvo antes de France. Daniel fue la primera persona que estuvo en el lanzamiento. Estuvimos juntos en el día que salió el MVP. Estuvo todo el primer año, conoció a nuestros primeros clientes, cometió los primeros errores, que de ahí ya contaremos la vez que bloqueó el Zoom, que era para todos los clientes. Eso es un buen anécdota. Entonces, Daniel, preséntate para que te conozcan la audiencia. Gracias José, gracias Greco por la invitación. Bueno, soy Daniel Arévalo, estudié ingeniería industrial y estuve trabajando durante un par de años en áreas financieras, en planeamiento financiero, hasta que terminé en BVA como practicante de ALM, trabajando con José, con Sebas, y justo comenzó pandemia, me acuerdo clarísimo, y bueno, se terminó mi contrato de prácticas, hubo un tema de crisis política, económica también acá en Perú, dejé
dejé el banco, estaba en busca de nuevas oportunidades y hicimos match con José justo cuando él estaba comenzando Agéndalo. Me acuerdo que me llegó un mensaje diciéndome, ¿qué opinas de estos diseños para un logo, de una idea que tengo? Le di mi feedback de los colores, de cómo era el diseño, lo recuerdo. Le di bastantes ideas adicionales que a mí se me ocurrieron después de haberlo escuchado y es así como empezamos a trabajar juntos desde antes que Agéndalo empiece incluso a desarrollarse como aplicación. Y bueno, ahora, producto de haber trabajado en Agéndalo, ahora también me desempeño en un rol de Product Owner de proyectos aquí en la empresa en la que estoy actualmente, que es Belcorp. Y gracias a todo el background técnico, funcional que aprendí en Agéndalo al poder trabajar con José y equipo. A su madre, qué buen cherry, ¿eh? Ya sabe, gente, si quieren llegar a otros lugares, pueden venir a trabajar a Agéndalo. Qué buena. Greco dice, ¿por qué a mí no me llaman? Dice. ¿Por qué? ¿Y por qué eso no me pasó a mí? Pero genial, es un gusto tenerlos a todos acá. De hecho, es emocionante porque los he visto desde su rol corporativo en el banco, un rol startupero y ahora nuevos proyectos porque a excepción de Sebas, Ale y Daniel están en nuevos lugares. Entonces, lo primero que les quería preguntar era, ¿cómo sintieron ese cambio, ¿no? De pasar del mundo corporativo al mundo startup, ese primer día, si se acuerdan cómo fue, o el primer mes, porque de todas maneras hay muchas cosas diferentes. Entonces quisieran que me cuenten su experiencia. O sea, como el primer día, creo que no lo sentí tanto así como realmente una transición de un día para otro, pero sí yo creo que los primeros meses, ¿no? O sea, yo ya llevo full time chambeando acá en Agéndalo me voy por el mes 10 y yo creo que los primeros 3 meses o 2 meses sí fue un tema de, o sea, pasé de estar full en cosas de mi chamba corporativa a meterme en un mundo donde yo no conocía nada, o sea, había empezado a conocer algo de la parte de tecnología, pero igual eran temas totalmente distintos, la forma de trabajar era diferente. En general he sido bastante disciplinado con algunas cosas, pero yo creo que algo de lo que más me costó fue el tema de priorizaciones, ¿no? O sea, dentro de mi rol y de lo que vine a hacer Agéndalo, el ordenarme y ser disciplinado y constante en las tareas, sí me tomó tiempo. Porque a diferencia de un corporativo, quizás tú te demoras un poco en hacer tus funciones, en hacer tus tareas, y si alguien no lo parcha y lo hace por ti, igual como que no es que se va a destruir el flujo de trabajo del corporativo, ¿no? En cambio, en una startup sí pasa eso, sobre todo en una startup tan inicial como en ese momento era Agéndalo. Si tú no hacías las cosas que habías venido a hacer, nadie las iba a hacer por ti y al final sí iban a tener una pata de la que cojeaban y Dale. O sea, y luego ibas a tener una pata de la que ¿En qué estará pensando Sebas? Ya estaba fuera el podcast. Ya, usa esa palabra. Madre, qué mal combinación de palabras. Y si no hacías sus tareas, ibas a tener una pata de la que cojeaba la startup y al final todos tienen que ir al mismo ritmo porque si no, no van a lograr los objetivos. Sí, totalmente, ¿eh? Me siento identificado con eso, que si no cumples con algo, no es que mágicamente va a suceder, sino que tienes que serlo tú y no hay varias personas que te puedan dar backup, ¿no? Casi siempre tú eres responsable de algo y de hecho de muchas cosas, ¿no? Tú, Daniel, ¿cómo sentiste eso? Porque todavía si Sebas dice estaba en una etapa inicial es porque no te vio a ti en tu etapa inicial. Eso era una etapa inicial, no había nada. Sí, recuerdo muy bien cómo empezó y lo que recuerdo más de haber migrado a Agéndalo cuando comenzamos es que José y Jaime trabajaban en paralelo en empresas corporativas y yo tenía, digamos, el liderazgo de las operaciones, de tener el control de que el aplicativo esté funcionando correctamente y alertar en caso haya algún riesgo que ver con los programadores. Entonces, digamos que tuve que aprender rápido, a diferencia del mundo corporativo en el que de repente tienes objetivos claros, tienes una ruta bastante trazada, tienes fechas bien definidas. Acá en una startup tienes o aprendes mucho a ser bastante proactivo, a trabajar solo, a tomar la iniciativa. Y creo que fue de las cosas que aprendí bastante en los primeros meses, porque sabía que no podía recurrir tanto a José y a Jaime que estaban en paralelo teniendo otras actividades. Algo que también recuerdo es que me ayudó a ser flexible, ¿no? Porque al entender la situación de la startup que estábamos en los primeros inicios, teníamos reuniones en distintos horarios. Teníamos reuniones por la noche muy tarde, 8, 9 de la noche. Era pandemia, así que todos desde casa, por ese lado no había problema. A veces fines de semana, inclusive para trabajar con los desarrolladores que veían varios proyectos en simultáneo. No es que
eran exclusivos de Agéndalo, sino que en un inicio eran tercerizados y no formaban parte de la empresa. Entonces nos reuníamos fines de semana, nos reuníamos por la noche. Es ahí donde también sale la anécdota del Dota. Creo que fue un día sábado o domingo en el que estábamos revisando los desarrollos del equipo técnico, pero sí, o sea, aprendí también a ser bastante flexible con mis horarios, a saber priorizar mis actividades y poder cubrir la mayoría de las operaciones trabajando por mi cuenta cuando no podía contar directamente con todo el equipo. Entonces, yo creo que ese fue el aprendizaje que me llevo de migrar de un mundo corporativo a una startup, aprender a ser flexible, organizado, proactivo y tomar la iniciativa en muchas cosas, y que creo que cuando vuelves al mundo corporativo, como ha sido mi caso, te ayuda mucho a tener mayor capacidad de poder tomar distintas iniciativas, porque ya tienes esa flexibilidad que no siempre es innata, ¿no? Literal, mano. Tú has hecho de todo. Hasta ahora Miso te extraña como Cuba. Siempre dice, pucha, no hay nadie como Daniel haciéndome de Cuba, evaluando mis proyectos. Sí, o sea, tenías que hacer operaciones, tenías que hacer cubas para anticipar que que nada esté funcionando. O sea, aprendes a ser flexible y creo que eso me ayudó en ese momento, y ahora que tengo un rol de product owner también. Sí, claro que sí. De hecho, hace poquito estaba hablando con una persona que pasó de Kavak a Microsoft. Parecido un poco tu caso de pasó a ser product owner o product manager. Y claro, y cuenta un poco lo que tú me estás contando, que el ritmo de una startup es mucho más acelerado, pero que te sirve a tener iniciativa, a tomar decisiones, todo. Y cuando pasas a este mundo, digamos, un poquito más tranquilo, igual es como que tienes cierta ventaja porque ya viniste de otro ritmo, ¿no? Entonces, qué chévere, y con la misma paz que te da el mundo corporativo, ¿no? Porque la startup sí es incertidumbre 100%. Y en línea con eso, Ale, ¿tú cómo sentiste tu cambio al mundo startupero? Porque tú también venías de muchos años, hasta más que Sebas y Daniel. Tú venías casi de la misma Sí, cantidad de años que yo, un par de años menos que yo. Entonces, pasar al mundo de tecnología, ¿cómo sentiste ese cambio, no? claro, porque desde mis prácticas, las dos prácticas que tuve fueron en banca también. Y ya luego toda la línea de crecimiento que tuve en el otro banco también fue como de 6 5 años, ¿no? Que les contaba antes. De hecho, mis ganas de querer entrar al mundo tecnológico, al mundo digital, se dieron como mucho antes, como en el 2018-19. Ahí estaba practicando conmigo Johan, que también formó parte del equipo. Él me empezaba a contar sus cosas, ¿no? Estoy haciendo ese trabajo, estoy haciendo esta investigación, etcétera. Y una de ellas me acuerdo que él tenía que evaluar la satisfacción de los clientes evaluando el rostro de las personas. Y eso me contaba él cómo lo hacía con tecnología y todo. Entonces ahí fue como que el bichito que yo dije, yo quiero saber de este mundo. Entonces poco a poco me fui metiendo. De hecho, participé en un bootcamp que se llama Global Startup Labs. Y este bootcamp era a tiempo completo. Entonces yo tuve en el banco que pelearla para que me den este permiso a tiempo completo, que me lo dieron como por un mes, o sea, increíble, no lo podía creer cómo lo había logrado, pero lo logré. Dentro Todavía con de... Carla. Sí, Carlos, no sé si escucharás esto, pero negocié bien, o no sé si le dio pena, pero... Une la dos. Porque es que un poco de contexto para lo que estás escuchando, Carla es una excelente profesional, una amiga muy cercana hasta la fecha. De hecho, ella fue quien me jaló para Interbank, pero es una persona también bien estricta, bien a la regla. Entonces sí me sorprende que le haya dado un mes a Ale para que se vaya a este tipo de programa. Sí, claro, y ahí yo también le conté a Carla y bueno, a otras personas del banco mi interés como en conocer más sobre el área digital. Ahí empezó todo, entonces yo ya tenía este bichito y quería moverme sí o sí. Recién entré a Agéndalo, creo que en el 2021, porque yo vi la oportunidad junto con José, que debido a a mi background financiero y todo esto, quizá podía aportar con un poco de analytics, etcétera. Y Daniel creo que ahí justo estaba saliendo, entonces hicimos match. Yo entré a Agéndalo, aunque este fue como mi segundo inicio, porque el primer inicio, digamos, fue como un par de meses antes o 3 meses antes, en donde yo me conectaba también a las reuniones de Agéndalo como para ver en qué podía aportar, y ahí iba conociendo un poco más del startup, ¿no? Entonces ya ahí tenía noción de todo.
Sin embargo, luego, cuando ya Daniel me empieza a contar todo en el segundo gran inicio, digamos, en el que yo también ya había previamente renunciado al banco, claro, ahí también me doy cuenta que era efectivamente otro mundo. Lo chévere de las startups es la flexibilidad que tienes en tus tiempos. Daniel y yo tenemos reuniones a veces 7 de la mañana, 6:30, ¿no? Porque Daniel está full. Y Daniel se levanta temprano. Entonces me decía, no, yo puedo tener la reunión a las 5 de la mañana si quieres. Con razón se queda dormido en las videollamadas. Ahora A todo partir tiene de las sentido. 9 p.m. me pierden. A partir de las 9 p.m. me pierden, chicos. Cuando yo renuncié al banco, aparte de estar en Agéndalo, también estaba ayudando en la empresa familiar de mis papás. Entonces tenía que hacer las dos cosas a la vez y me venía súper bien las reuniones casi de madrugada con Daniel, ¿no? ¿Y qué pensaste? A esta pregunta me da curiosidad, porque para que sepan, cuando Greco postuló a Agéndalo, Ale y yo lo entrevistamos. Así que, ¿qué pensaste de Greco en esa entrevista? Me encantó Cosas bonitas, por su favor. energía, me encantó su actitud No al mientas. responder. Sí, eso, energía y actitud principalmente. Madre. Bien, que ya se está perdiendo esa energía, creo. ¿Eh? Está haciéndose Yo creo que viejito, eso pues. es necesario también, ¿no? Eso es necesario para poder entrar a una startup. Justo te quería preguntar, Greco, tú, ¿cómo sentiste tú? Porque tú también venías de un mundo corporativo, de una empresa todavía más tradicional. No sé si más tradicional que un banco, pero bastante tradicional. No sé, Sí. creo que era familiar, que estaba en Gamarra. No me acuerdo bien el nombre, pero sí era un negocio familiar. Lo Era un quebró, lo negocio- quebró, lo quebró. La verdad es que yo ingresé a Agéndalo sin saber qué era una startup. Lo he comentado en el artículo incluso que escribí hace unas semanas. Ahí lo Su vamos a dejar madre. para que lo lean. No sabía absolutamente nada de startups, no sabía cómo se manejaban ni los tiempos. Recuerdo que la primera reunión que José me agendó ni siquiera llegué porque no estaba acostumbrado a ver el calendario. Y él me dijo, acostúmbrate a estar atento a tu calendario. Y yo le dije, ya está bien. Y ese tipo de cosas, ¿no? También que, pucha, o sea, siento que en una startup todos están compenetrados con todos. O sea, todo, Alex siempre, a pesar de estar en un área totalmente distinta, siempre estaba de la mano conmigo, ayudándome, apoyándome, porque, bueno, lo que dice Daniel es cierto, ¿no? José, Misael y Jaime siempre están ocupados en sus roles y a veces apoyarte de tus otros compañeros es chévere, ¿no? Y la transición sí fue ¿cómo podría decirlo? Fue bastante chocante, sobre todo por la flexibilidad, que es algo que hasta ahorita me toca un poquito controlar, pero sí, ¿no? El tener todo tu día libre y si quieres chambeas toda la madrugada puede ser muy beneficioso como también te puede perjudicar al mango. Pero también algo que rescato es que aprendí mucho, ¿no? Yo estuve cerca de 1 año y medio en esta empresa corporativa, bastante convencional, pero aprendí más estando en Agéndalo, ¿no? José ahí también, cuando se daba su tiempo, me enseñaba bastantes cosas, Ale también aprendió un montón de ella, de Misael, entonces no es como que te quedas solo como community manager, que fue mi caso, ¿no? Sino aprendiste un poco de tecnología, de growth. Hasta ahorita me sorprendes, o sea, todas las cosas que sé, ¿no? Y eso que me falta un montón, porque yo digo que sé, pero a veces escucho cuando habla juegos otras cosas y digo, puchas, el camino es largo, ¿no? Pero sí, se aprende un montón. Algo que me da bastante curiosidad, porque al final a cada uno los recluté, quisiera saber qué realmente los motivó a hacer el cambio, ¿no? Han contado ya la experiencia de haber entrado a Agéndalo, un poco las funciones que han tenido, pero ¿qué realmente los motivó? Porque el salario no fue. No, Así no. que así que tiene que haber otra cosa que los motivó. Esto sí me gustaría saber qué realmente vieron a futuro que les llamó la atención para venirse a trabajar a Agéndalo, ¿no? Creo que fueron dos cosas importantes. Uno, que Bueno, ya había trabajado estaba desempleado también. Claro, ¿no? Esa Necesitaba fue la chamba. única. No No había había ninguna otra. oportunidad, güey. No había, eran mis mejores nada. Casi como Greco para mí, ¿no? Literal. O sea, en realidad fue bien natural. O sea, cómo me uní a Agéndalo fue bien natural porque yo ya había trabajado con José, ya conocía cómo trabajaba. José es una persona que se preocupa mucho por formar a las personas, que entiendan cómo es que funciona todo. No es que trabajen como robotcitos, sino es que entiendan el trasfondo, el por qué se hacen las cosas. Entonces yo ya había trabajado con José y cuando José me consultó y la primera consulta o el primer contacto que tuvimos con José sobre Agéndalo fue en plan, ¿qué opinas de esto? No fue,
oye, ven a trabajar conmigo, esta es mi idea, sino fue, ¿qué opinas de esto? Y creo que a partir de eso fluyó, ¿no? Y en función a que íbamos generando ideas, yo le daba feedback, él me contaba la proyección, creo que me fue gustando mucho que era lo que hacía Agéndalo. En ese momento no estaba trabajando, así que tenía tiempo para poder apoyarlo en la ejecución de esa idea que me parecía súper innovadora, algo que no existía acá en Latinoamérica. Fue creo que una suma de cosas, ¿no? El potencial que le vi a Agéndalo en ese momento en el mercado peruano y en el mercado latinoamericano. El hecho de ya haber trabajado con José, que yo sabía que iba a funcionar definitivamente el trabajar con José nuevamente. No me acuerdo si en algún momento hubo una propuesta formal de, oye, trabaja conmigo, porque fue tan natural al inicio que creo que sin darnos cuenta ya estábamos teniendo reuniones para contarme cuáles eran las proyecciones, cuáles eran las ideas, hasta que ya empezamos a trabajar formalmente juntos cuando ya existía Agéndalo como plataforma, ¿no? Como plataforma web. Su madre, mano, qué buena historia. Ni Majo cuenta nuestra historia así, güey. La cuenta más fría. ¿Güey? Ahora que has hablado, me has traído unos flashbacks de tus propuestas cuando recién iniciamos. Daniel quería hacer que Agéndalo sea como OnlyFans. Eso no está contando acá. Quería atacar el nicho de adulto mayor. Ideas innovadoras. Un nicho por atacar. Todo por la monetización. Y cuando estuve en Startup Chile, conocí una startup que se encarga de ayudar a los creadores de contenido a monetizar su contenido. Y una de las categorías que tiene es mayores de 18. ¿Cómo se llama el startup? Para consumirla, para consumirla. No, quiero saber, pues, para averiguar, pues. Y sponsor se llama, y sponsor. Nada, googlear. Cliente frecuente ahora. Soy amigo del founder, ¿eh? Pues, le voy a preguntar. ¿Te imaginas que después de este capítulo un montón de nuevos active users en e-sponsor? Greco, ¿no? Bueno, pues. Y no sé, Ale o Sebas, ¿ustedes cómo se animaron? A mí, igual dos cosas me llamaron la atención. Aprender era una de las principales. Era lo que yo quería a toda costa de morir cuando salí del banco. Y esta era la oportunidad más inteligente, buena, y literal era la oportunidad que yo podía conseguir en ese momento. O sea, era como que empezar a crear de cero, empezar a construir, plantear tus ideas, proponerlas. Yo creo que el aprendizaje que tuve fue increíble. Es otra cosa ver solamente tus funciones en un área y en una corpo versus una startup que puedes hacer desde, no sé, yo pasé viendo cosas de operaciones, viendo cosas de finanzas, luego marketing, luego growth. Entonces, justo algo de lo que me acuerdo, José, es que tú me decías mucho, ¿qué tal capacidad de adaptación? Y yo luego lo pensé y dije, sí, pues, ¿no? He visto un poco de todo. Y eso era lo más rico y, o sea, yo entré por eso a Agéndalo, a aprender, y fue lo que conseguí, ¿no? La otra variable importante fue que, como yo conocía a José, yo dije, definitivamente yo quiero trabajar con él. No lo dudé en ese sentido, dije, acá vamos a hacer cosas muy interesantes. Esas son las dos variables que me movieron. Buenazo, Ale. Gracias por el cherry. Ahora espero que la gente empiece a mandarme CVs para trabajar conmigo. Solicitudes de LinkedIn. Solicitudes. ¿Y tú, Sebas? ¿Qué te motivó? Para no seguir la misma línea, yo no voy a decir que fue por José. Yo en general desde mis primeras chambas he sentido que sí tengo un perfil un poco como el de Ale, que es bastante híbrido, que me adapto con facilidad. Siempre he tenido esa curiosidad de aprender más. Incluso cuando estaba en el banco metido y enfocado en mi área de expertise, siempre me da un tiempo como para voltear y ver qué estaba haciendo el otro, qué estaba haciendo el otro equipo, cómo funcionaba eso con mi chamba del día a día, ¿no? Entonces, en mis últimos años, en mi último año, en los últimos meses dentro de Credit Corp, tuve la oportunidad de meterme bastante lleno a algunas fintechs dentro del portafolio de Créalo, y creo que eso me ayudó bastante porque empecé a aprender bastante de tecnología y me gustaba la forma de trabajo, me gustaban los temas que veían. O sea, no solo te enfocas como que en tu vertical, sino que realmente abres como que otras perspectivas, otras ventanas, empiezas a ver un poco de todo y como a entender todo desde un marco un poco más general, ¿no? José igual fue mi jefe durante como 3 años en BBVA y creo que él también se daba cuenta que yo siempre buscaba un cambio después de cierto tiempo porque me encantaba como que aprender algo nuevo o no sé, como que realmente sentía que mi curva de aprendizaje siempre quería como que esté subiendo muchísimo. Entonces al final yo decido dar el salto, creo que ese es uno de los factores más importantes. Estaba buscando un nuevo cambio, ya era una industria que me estaba llamando bastante la atención
Y también creo que buscaba generar impacto, ¿no? O sea, al final dentro de un corporativo definitivamente generas impacto, ¿no? Pero generas impacto como corporativo. Creo que, o sea, como algo grande, una estructura. Y bueno, un negocio como un banco es bastante tradicional. Evidentemente, si te vas a la parte de fintechs, quizás puedas generar más impacto, más innovación, pero no era mi caso, ¿no? Yo estaba en un área de tesorería y creo que eso de ahí me llamaba bastante la atención, ¿no? Y es algo que tuve en la cabeza quizás por más de un año o 10 meses y ese fue el tiempo realmente que me demoré en concretarlo, ¿no? Y realmente cuando tuve la conversación con mi jefe, con mi jefa directa, fue como de un momento para otro porque me di cuenta que nunca me iba a convencer al 100% de dar ese paso. Y me demoré en darme cuenta de eso. O sea, yo estaba como que convencido al 90% que quería tomar el riesgo, pero nunca el 100%, y me di cuenta que nunca lo iba a estar. Entonces fue como que de un día para otro o de un minuto para otro dije, voy a tener esta conversación. La tuve, obviamente tenía un plan de salida, ¿no? Por la parte financiera, evidentemente, y al final lo tomé, ¿no? Y leí un lema hace como un año que siempre me retumbó en la cabeza, que lo voy a decir en inglés porque lo leí en inglés y creo que entra más así el bichito, pero era The magic you're looking for it's in the work you're avoiding. Y eso de ahí se me quedó muy, muy impregnado en la cabeza y al final dije, pucha, tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, no me importa. Si no funciona, igual estoy chivolo, puedo ver otras opciones. Y no me equivoqué, creo, o sea, a pesar de cuál sea el desenlace de acá a un tiempo, lo que he aprendido en estos 10 meses es súper valioso. O sea, no solo vi finanzas, ¿no? Que era mi área de expertise. O sea, he visto de todo dentro del startup. He conocido a mucha gente, he hecho un network que quizás me iba a demorar mucho más en conseguir en el trabajo corporativo que tenía antes. Y eso de ahí es invaluable, ¿no? O sea, te va a servir para todos los proyectos que quieras hacer en el futuro. Mano, lo perdiste a Greco con la frase, tradúcesela al menos. Sí, mano. Ahí me perdiste, ahí me perdiste. Ahí me perdiste. Te lo paso por chat, Greco. Te lo paso por chat. Los subtítulos, por favor, cuando te Qué buena historia, qué buena historia. Y sí, yo creo que es eso. O sea, al final, cuando buscaba convencer a Sebas de que venga, era como... Sí entendía su posición, porque la posición de él era un poco la posición en la que yo estaba en su momento, que era renunciar a un buen trabajo, que te están pagando bien, que te seduce el tema de tus utilidades, tus bonos. De hecho, que cuando te vas te ofrecen algo mejor. Le pasó a Sebas que le ofrecieron todavía algo mejor para que se quede. Pero lo que le decía era, si realmente en algún momento lo quieres hacer, es un buen momento hacerlo desde ya, ir creando ese network, ir aprendiendo, para que cuando llegue el momento que tú quieras hacer algo propio, sepas mucho más y no sea tan duro, porque yo creo que algo que sí experimenté es que fue muy duro el inicio, porque no tenía ni network, no conocía nada, era aprender de cero y no había alguien que me enseñe, ¿no? Entonces fue mucho a aprender por mí mismo. Entonces yo creo que al final, si ganas mucho yendo antes a trabajar en una startup, te puede servir para saltar, ¿no? Y bueno, al final a Daniel, a Ale, a Sebas, dentro de todo los podía reclutar porque había trabajado con ellos, ya los conocía, pero en tu caso, Greco, fue diferente. Tú llegaste a nosotros por una recomendación. Cuéntanos un poco qué te convenció a ti de venir a trabajar sin conocernos, porque Ale, Daniel han dicho por mí, Sebas ha dicho por lo que había visto, pero en tu caso, ¿qué fue? ¿Qué te convenció, no? Yo voy a ser totalmente honesto, ¿ya? O sea, ahorita cuando ustedes dicen de que fue por José, más que nada, yo podría decir lo mismo, pero la segunda vez que me volvió a convocar, ¿no? Para el proyecto de Shot de Startup. Dejé todo por José. Nuevamente. Ay, qué fuerte, ¿no? Qué romántico. Es un podcast muy romántico este. Que Daniel me inspira con su palabra. Bueno, la primera vez no fue así, ¿no? Yo creo que fue muy sencillo, simplemente quería hacer algo distinto, ¿no? Estaba aburrido del mundo así corporativo, de horarios así de 8 a 6 de la tarde, entonces voy a hacer algo diferente. Y fue lo mismo que Sebas, ¿no? Estoy chibolo, no sé nada, pero puedo aprender, confié en mi capacidad de poder sorprenderlos, aunque al inicio decía, pucha, no me van a llamar porque no sé nada de startups, ¿no? Pero tenía toda la actitud, creo, de poder aprender. Y básicamente fue esa mi motivación, o sea, hacer algo distinto. De hecho, es lo que les recomiendo en el artículo que escribí a la gente que tiene mi edad.
Nadie lo ha leído, creo. No, Que no Greco se la ha leído, pasado ¿verdad? promocionando. Se va a dejar en la cajita de descripción. que le he metido mucho cariño a ese artículo, pues. Lo que le recomiendo a la gente, pucha, que es algo que Misa dijo también, ¿no? En el cuarto capítulo de Founders, que también pueden verlo. Lo chévere de tener esta edad, de estar joven, es que puedes animarte a hacer cosas distintas, ¿no? Si sale mal, pues sale mal, porque una startup, como lo puede ir muy bien, puede decaer, ¿no? Pero nada, que se tiren al barco, pues, porque al final vale la pena, ¿no? Todo el aprendizaje vale la pena. No era la piscina. ¿Cómo te vas a tirar al barco? Es que Sebas... Y te sacan la... No, pero creo que lo que dice Greco es importante, creo. O sea, tenemos que acostumbrarnos a ponernos en una situación incómoda de vez en cuando, porque si no, al final no te sigues desarrollando en el ámbito de la vida en lo que estés, ¿no? O sea, buscar esa situación incómoda en la vida, en el trabajo, en el deporte, lo que sea, creo que te renueva un poquito las ganas de intentar algo nuevo, de arriesgarte en distintas cosas. Es cierto, Gran es cierto. frase. Como han dicho, han estado muy románticos, han contado todas las cosas bonitas. Pucha, yo escucho este podcast mañana mismo, me pongo a buscar una startup. Pero hay cosas negativas que es importante también comentar, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre en las startups, sobre todo en etapas iniciales. Es complicado, hasta startups que han levantado mucho dinero, de la noche a la mañana tienen que reducir mucho el personal porque no están llegando a sus metas. Entonces, hay mucha incertidumbre. ¿Cómo ustedes han manejado la incertidumbre? Yo en general creo que siempre he tenido un perfil medio así de riesgo. Sí tienes que aprender a manejar la incertidumbre. Definitivamente creo que lo pondría como una, no sé si habilidad, pero alguna característica que tienes que tener dentro de tu carácter como para poder sobrevivir a dar el salto al mundo startupero. Porque la incertidumbre, o sea, quizás en algún momento sientas que no hay incertidumbre, pero es mentira. O sea, de la noche a la mañana todo cambia. Y tienes que saber manejarla, porque si no, no vas a poder avanzar en las cosas de la misma startup o en cualquier otra cosa de tu vida, porque vas a sentir que estás ansioso o estresado. Ya, por ejemplo, ahora que estamos en un momento medio binario en Agéndalo, estamos trabajando una ronda con José. Hay momentos donde en verdad sientes que, pucha, ya no das más o te sale una noticia negativa, ¿no? Un rechazo que es demasiado normal dentro del mundo startupero en cualquier ámbito. Y eso te bajonea un poco, ¿no? Pero hay que aprender como que a botarlo de alguna forma. Yo lo encontraba en el deporte. O sea, tienes que resetear, hacer un reboot de tu forma de pensar y al día siguiente es un día nuevo y empiezas a darle con todo de nuevo. Al menos esa es la forma que yo he encontrado. Tú, Ale, por ejemplo, no sé si te arrepentías, pero que te causaba así malestar o te daba nervios de lo que estaba sucediendo en la startup. ¿Cómo manejabas la incertidumbre? Creo que la mayor incertidumbre a veces es la monetaria, ¿no? Porque dentro de cada mindset me imagino que uno prefiere estar estable, ¿no? Estamos acomodados o bueno, acostumbrados a eso y a que eso sea lo normal. También me dijeron la semana pasada la frase que Sebas acaba de decir, estar dispuesto o sentirte cómodo con lo incómodo. De hecho, ese fue mi gran aprendizaje hace un par de semanas. Dije, claro, todo ese tiempo ha sido eso, ¿no? Pero obviamente cuando yo renuncié al banco, previamente había tenido que tener una organización, un orden de mis finanzas personales como para poder afrontar, digamos, los primeros meses en los que yo iba a trabajar en Agéndalo voluntariamente, solo por el aprendizaje. El principal problema que yo veía era el monetario. Sin embargo, si ponía en una balanza todo lo que yo quería aprender y todo lo que personal y profesionalmente estaba creciendo, me hacía mucho sentido, ¿no? Y por eso yo decidí continuar el camino startupero, incluso mucho antes de ya que Agéndalo sea una empresa más estable. Sí, eso es importante recalcar porque Agéndalo cuando inició o cuando estuvo Daniel o Ale misma, era una startup que no había sido nunca fondeada, que prácticamente vivía con lo que el capital inicial que se había invertido más las ventas que generaba. Nosotros no estábamos en un estadio como para contratar personas, pero habían justamente personas que querían aprender. Entonces poníamos como expectativas de, ya sí, vamos a levantar como cierto financiamiento para poner ciertos sueldos. Y usualmente se ha cumplido. Eso es mucha incertidumbre, porque si vienes de algo de recibir tus ingresos fijos, obviamente no te vas a lanzar. Ahora, todas las startups no inician así, por si acaso. No sé, hay startups muy bien fondeadas que empiezan con sueldos y no es que la parte monetaria siempre sea incertidumbre, pero lo que sí puede pasar con estas startups bien fondeadas es que hay reducciones fuertes de personal de la noche a la mañana. Entonces, eso sí es incertidumbre igual monetario, porque puedes estar con un sueldo, digamos, estable, pero de la nada te llama tu jefe y te dice, oye, por si acaso vamos a reducir en 40% la planilla y eso va a suceder. Eso no pasa usualmente en un corporativo, menos en un corporativo en Perú. O
sea, no es algo tan regular, ¿no? Y creo que el manejo de la incertidumbre en general, o sea, lo tienes en el día a día, ¿no? En mayores niveles que en otros, o sea, en una startup creo que el nivel de incertidumbre puede ser mayor dependiendo del estado o del estadio en el que esté la startup, si recibió fondeo o no, de los resultados. Por ejemplo, creo que yo personalmente tengo un manejo del estrés o de la incertidumbre más o menos que bien. O sea, me identifico como el perrito que está ahí sentado en medio del incendio, que está igual sonriendo. O sea, puedo estar así, tranquilo, pero igual creo que finalmente necesitas un balance, ¿no? Un balance entre la incertidumbre. Creo que para poder manejar la incertidumbre necesitas un balance entre ser optimista, porque sí es muy importante ser optimista para poder seguir remando y avanzando, pero también un balance entre ser realista. Por ejemplo, en mi caso me pasó de que yo estaba súper bien, súper contento en Agéndalo, hasta que por motivos externos me hicieron una propuesta y yo estaba en una etapa de mi vida en el que, por ejemplo, quería hacer caja para distintos proyectos futuros que tenía, personales, familiares. Entonces, decidí o salí de Agéndalo por este motivo, porque no había tenido quizá una etapa previa en mi vida, porque justo terminé de ser practicante, empezó la pandemia, entré a Agéndalo como startup y no había tenido esta etapa de mi vida, por ejemplo, en la que pude haber hecho caja, ¿no? Para cosas a futuro. Entonces, se dio la oportunidad, salí, pero el aprendizaje y todo el manejo y el balance que me ayudó a tener Agéndalo, por ejemplo, es algo que hasta ahora mantengo. Es una experiencia que me llevo y que definitivamente volvería a hacer si se diera la oportunidad y si se dieran las condiciones también. Sebas, te está diciendo que lleguemos a la ronda para venir de nuevo, dice. Prácticamente ha mandado una Dejé ahí, indirecta de que dejé lo ahí. llamen. Tranquilo, Por favor. 28 de julio regresa. Y Greco, claro, cuando tú viniste, ya viniste, digamos, con algo un poquito más estable, que duró poco, pero, pero estuvo un poco más estable. Estable. Pero con Shot de Startup, como decías, sí fue una apuesta arriesgada, ¿no? Para los que no saben, es un proyecto que hemos puesto un tiempo, como de medio año más o menos, para ver cómo van los resultados, para ver si continúa o no continúa. Entonces Greco desde un inicio sabía que era un proyecto de 6 meses y era dejar algo que venía haciendo por un proyecto. Entonces, ¿qué te llevó a esto y cómo manejaste esa incertidumbre, ¿no? Yo creo que lo principal, y lo mismo que me pasó con Agéndalo, ¿no? Las ganas de hacer algo diferente. O sea, yo ya estaba establecido en una empresa, me estaban pagando bien, estaba tranquilo, ya me estaba acostumbrando al mundo corporativo nuevamente, pero José me tenía que llamar. Ahí sí podría decir lo mismo que Daniel, que Ale y que Sebas, ¿no? Dije, pucha, vale la pena trabajar con José porque siento que siempre saca algo de mí, ¿no? A veces es como que de tanto que me chanca, que me chanca, que me chanca, siempre hace que descubra nuevas cosas o nuevas skills, ¿no? Que tengo. Lo mejor o lo peor. Literal, entonces yo decidí lanzarme principalmente por la experiencia, ya más allá de si funciona o no funciona, lo que me agrada es el día a día, ¿no? Las reuniones, la incertidumbre de, pucha, fácil no funciona y qué voy a hacer de nuevo, pero al menos viví la experiencia y aprendí algo nuevo, ¿no? Al menos si no resulta, puedes poner que ya sabes editar podcast y hacer clips. Claro, me mando. Bueno, ya para cerrar, creo que han dado muchos insights a las personas que se pudieran animar a trabajar en una startup. Han sido totalmente transparentes, han mostrado que hay mucha incertidumbre. Pero bueno, también se pasa bien algo que hablan de la flexibilidad, del tiempo, del dinamismo, del poder, por ejemplo, en el caso de Agéndalo es remoto, de poder trabajar 100% remoto. Seba se ha ido creo que a vivir 3 meses a Argentina y ha chambeado desde allá. Yo también cuando he trabajado he podido trabajar de diferentes partes. Hay como muchos beneficios que de repente no son monetarios, pero son beneficios aparte del aprendizaje, que es tu propio manejo del tiempo, lugar, etcétera, ¿no? Entonces, en este tiempo, en su etapa en Agéndalo, ¿nos pueden comentar alguna anécdota que les haya gustado? Bueno, sabemos uno de Daniel, que nos puede contar alguno otro ahí, pero alguna anécdota que recuerden en esta etapa en Agéndalo, en las startups en general. Hubo un momento en el que estábamos haciendo una campaña online, creo que era un cyber,
y nos lanzamos con 40 o 50% de descuento a los servicios de los profesionales, ¿no? Y no habíamos restringido bien los cupones de 40 o 50%. Lo hice con Misa, creo. Y la cosa es que luego nos dimos cuenta, sí, nos han usado un montón de personas. Y claro, ¿qué pasó? Que solo una usuaria había registrado el cupón de 50% en sus citas de diciembre hasta julio del siguiente año, pues. Y entonces, ¡A la mierda! Oye, Se fue en no flor. sabía eso, Crack, no sabía eso. crack. Vio la falta de disclaimers. o sea, creo que lo pusimos como un disclaimer Vaya. en texto, pero a nivel de código no estaba. Entonces, tú podías meter el cupón cuantas veces querías. Y no habíamos coordinado ahí bien con Misa esa parte. Yo creo que no estaba tampoco, porque después de esa campaña empezamos a hacer, y lo que dice Greco, ¿no? Al final de todas estas cosas salen aprendizajes. Empezamos a hacer las campañas súper detalladas. Me acuerdo todas las líneas de todas las cosas, como no lo pudo usar un cliente que ya es de agenda, no, porque lo usó alguien que ya era un usuario, un buyer recurrente, digamos. De hecho, ahí les recomiendo algo que he estado viendo el fin de semana en Netflix. Hay una serie que se llama ¿En dónde está mi avión?, que es de un anuncio de Pepsi, que en los 90 lanzó una promoción que podías canjear un jet por 7 millones de puntos. Tenían también la opción de comprar los puntos, así como puedes comprar las millas, todo, a 0.10 centavos de dólar. Entonces, al final hacías la conversión y comprarte un jet, este jet que era del ejército, todo te costaba $700,000 y el jet estaba valorizado en 32 millones de dólares. Y la persona literal agarra, consigue un inversionista, va y mete el cheque y Pepsi no le quiere dar el avión, pues, y entran en toda una batalla legal por un disclaimer que nunca pusieron en la publicidad. Entonces, hablando de este tema, aprovecho, son 4 capítulos nomás, lo pueden ver en Netflix. Una vez me pasó que había un taller en el que se habían inscrito, no sé, como 100 personas, creo. Y para esto nosotros usábamos una cuenta de Zoom que se la brindábamos a todos los clientes de Agéndalo. Ellos podían usar esta cuenta de Zoom que tenía capacidad para muchas personas. Y la idea es que nosotros como soporte y como estábamos iniciando, pudiéramos entrar a alguien de Agéndalo a abrir la cuenta de Zoom y poder habilitar a que todos puedan ingresar al link. Bueno, pasó de que por algún motivo no puse bien la clave y se bloqueó. Era un día sábado, si no me equivoco, sábado o Domingo. que era el taller. En el furor del momento, en el que, oye, ¿cómo es posible que puedas bloquear una cuenta? Con José, lo único que atinamos a hacer es buscamos otra cuenta, nos pusimos a contactar a los 100 participantes. Bueno, a eso me tocó a mí porque yo lo había cagado, entonces me tocaba a mí solucionarlo. Me puse a contactar a uno por uno de cada uno de los participantes, mandarles el nuevo link para que se puedan conectar. Y al final el taller se dio, lo llegamos a solucionar. No, José y yo nos pusimos todo el equipo al hombro para poder solucionarlo y poder facturar de ese cliente que era el cliente más grande que teníamos en ese momento. Y eso nos pasó porque estábamos comenzando y espero que ahora no pase, así que todos usen Agéndalo porque ya todo está automatizado. No va a haber nadie de Agéndalo que tenga que Ya no hay Daniel. Ya no hay support. Creo que yo sí voy a rescatar una más de como del día a día de la chamba. O sea, para mí, o sea, justamente con todos los retos que hay en el día a día, hubo un momento donde, de hecho, no lo he resaltado en toda la conversación, pero creo que la flexibilidad de poder manejar mi tiempo y poder trabajar remoto también es una de las cosas que más valoro de dar el salto al startup, ¿no? Y como dijo José, me fui a vivir unos meses a Argentina y la verdad que fueron meses espectaculares. Hubo un tiempo donde cada uno de nosotros, de los que seguía chambeando en Agenda, lo estaba en un país diferente y a veces era un temazo coordinar cosas. Había una ventana de como de 4 horas al día donde todos estábamos conectados. Entonces creo que fue bastante retador ahí como que igual tratar de sacar las cosas adelante. Cada vez que cerramos un ticket, yo creo que para mí hasta ahora, cada vez que tenemos uno de esos días que son raros, son una joyita, pucha, acá los celebramos todos juntos en el chat, por más que no estemos juntos, y estoy seguro que cada uno por su lado se va a tomar una chela porque la verdad que cuesta, ¿no? O sea, cada ticket que cierras, pucha, es haber remado muchos meses atrás o semanas atrás. Es al final lo que necesitas como para seguir adelante con todas las ideas y todos los proyectos que quieres hacer, ¿no? Greco, ¿y tú? ¿Algo que te marcó? ¿Un meme en un feriado? Bueno, la anécdota que a mí me marcó fue cuando publiqué un meme el día que no era, porque ese día era lo de San Pedro y San Pablo, y publiqué Día del Trabajador, un meme de Lisa, de Homero Simpson todavía era. Me equivoqué de día y obviamente José me puteó
no estuve pendiente de la fecha y como community manager lo mínimo que tenía que hacer era estar pendiente de las fechas, sobre todo si son festivas. No es broma, no es broma. José me quería sacar la Me costó la miércoles, salud pero mental. después de tiempo entendí que me quería votar en ese momento, no por la equivocación, sino porque, y es ahí donde me llevé un aprendizaje, ¿no? Sino porque no hice algo para resolverlo rápido. Es como que me quedé ahí esperando que me dijeran qué hacer. No Y fuiste eso, como Daniel, que exacto, resolvió. exacto, no resolví, ¿no? La madre, de verdad fue... Claro, yo mandaba y Greco, sí, me confundí. Y yo, pero cámbialo, Sí, estaba bórralo saliendo. algo. Se aprendió, eso es lo importante. Bueno, gente, para terminar, no hemos hecho el famoso shot. Estamos en shot de startup, así que un Y shot con shotcito. agua. ¿Qué es eso de Daniel? ¿Qué es tu vaso? No sé. Puede Oye, ser chicha. ese es el problema cuando Greco te avisa que necesitas un shot 10 minutos antes de empezar la No hay grabación. Gente, nada. pero también ustedes pechón de startup y chamare. No han visto ni un capítulo, No seguro. han visto ni un capítulo. Y ahí nos estaba probando su lealtad. Salud. Salud, Salud gente. por los buenos momentos. Por algunos momentos. Bueno, gente, eso fue todo. Esperamos que les haya gustado el capítulo. No sé cómo se sintieron, Ale, Daniel, Sebas, José. ¿Qué tal? Creo que he venido haciendo un buen trabajo. Me voy feliz de acá con todo lo que Se me han anima dicho. la Creo que José. me han floreado solo porque ha sido mi podcast. Seguro van a otro y hablan diferente. Pero no, ha sido un gran capítulo tenerlos acá. Me ha llenado bastante alegría. No, verlos después de tiempo también. Yo no los veía. Yo creo que un poco de nostalgia, de recordar ahí las anécdotas que tuvimos cada uno en nuestro tiempo en Agéndalo y de haber trabajado como equipo, creo que me voy bastante feliz, contento de haberlos visto de nuevo, a pesar de la distancia, súper feliz y A sentí pesar que de siempre habernos dejado. conectamos, siempre conectamos. Es muy chévere tener estos espacios y en verdad es un grupo de gente increíble y siempre es bueno como que tratar de aportar un poco de tu perspectiva hacia los demás. Así que nada, genial el espacio. Bueno, ya nos vemos el reencuentro en mayo para mi cumpleaños. Ahí los veo. Apoyar a la crema, Somos muchachos. Mayo, dale un... Y dale, Gracias por la invitación. Y la edición, Greco. Gracias, Hazla chicos. Cuídense. Gracias. Chao, chao. Ya. Chao. Bye. Chao.